Y vamos a estar viendo, hermano, algo maravilloso en esta noche. Y el tema de ahora, hermanos, es las bienaventuranzas. Amén. Quizás a usted ya se le hace familiar, hermano, lo que es las bienaventuranzas. Y a veces, hermanos, se nos olvidan, amén. A veces se nos olvidan las bienaventuranzas, lo que significa cada una de ellas, amén. Pero en esta noche vamos a estar estudiando, hermanos, estas bienaventuranzas que están en la palabra del Señor, amén. Y pues yo creo que pues como este tema ya es muy conocido, yo me imagino que usted sabe qué significa bienaventurado, amén. Y si no se recuerda, pues ahora lo vamos a recordar. ¿Alguien sabe qué significa bienaventurado? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguien más entiende por lo que significa bienaventurado? ¿Alguien más tiene la idea de lo que significa ser bienaventurado? O lo que crea que significa, hermanos. Porque cuando nosotros, hermanos, venimos constantemente a la iglesia y son pasajes, hermanos, que nos han enseñado y nosotros olvidamos y ni siquiera podemos tener por lo que sea un poquito de conocimiento lo que es esa palabra, hermanos. Bienaventurado. Y sí, la palabra, como dice el hermano, es dichoso, doblemente dichoso. Y encontré esta parte que me gustó mucho, lo que significa bienaventurado. Y dice, significa paz interior, dicha interior, felicidad interior, gozo interno, que no es producido ni afectado por las circunstancias en que nos encontremos. Mire todo lo que significa ser bienaventurado. No solamente es dichoso, es también poder tener ese gozo, esa felicidad, esa paz interior, aún en medio, no importa de nuestras circunstancias en las que nosotros estemos atravesando. Mire lo lindo, todo lo que significa una sola palabra, hermanos. En estas bienaventuranzas, hermanos, que vamos a aprender, hermanos, habla, hermanos, esta bienaventuranza no proviene de la riqueza ni del poder, sino proviene de la humildad, la misericordia, la justicia y la paz que reflejan, hermano, estas bienaventuranzas, el carácter de nuestro Señor Jesucristo, el cual el Señor quiere que también nosotros reflejemos ese carácter del Señor en nuestra vida. También el Señor quiere que nosotros reflejemos el carácter de Él en estas bienaventuranzas que vamos a estar estudiando hasta donde nos dé el tiempo, amén. Si en caso no pudiéramos terminarlo, pues seguiremos la próxima vez estudiando. Y yo les voy a pedir de favor que me acompañen en la lectura y vamos a estar viendo Mateo capítulo 5, del verso 1 al verso 12. Y la palabra del Señor dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois
bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cada una de estas bienaventuranzas son para sostener al creyente en momentos de dolor, de justicia o persecución, recordándonos, hermanos, que la verdadera recompensa es eterna, que lo mejor está por venir. Dice en Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Vamos a estar así viendo entonces, hermanos, la primera bienaventuranza que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Alguien sabe, hermanos, qué significa ser bienaventurados, los pobres en espíritu? ¿Alguien tiene alguna idea de lo que significa ser pobre en espíritu, hermanos? Y no estamos hablando aquí de dinero, estamos hablando de algo espiritual. ¿Alguien entiende, hermanos, aquí que pueda levantar su mano y decirme, hermana, yo entiendo qué es o qué comprende por lo que es ser un pobre en espíritu, hermano? ¿Nadie? Estamos aquí para aprender, porque aquí, hermano, no solo enseñamos, también se recibe, se da y recibimos. Enseñamos y aprendemos. Aquí todos aprendemos, hermanos, aunque nos equivoquemos en las definiciones de las palabras o de lo que pensamos que pueda ser, todo ayuda. Amén. Así, ¿nadie sabe? Alguien que reconoce su necesidad de ser lleno del Espíritu o una pobreza en el Espíritu, que reconoce que tiene necesidad de Dios o de la llenura de Dios. Esa es, así. Eso quiere decir, hermanos, es sentir la necesidad constante, hermanos, de sentir la necesidad, la humildad, hermanos. Eso es el ser pobre en espíritu, de tener esa necesidad constante como de alguien que no tiene nada y que tiene esa necesidad. Es reconocer, hermano, que somos tan pequeñitos y que necesitamos de Dios. Reconocer con humildad, hermanos, que necesitamos constantemente, hermanos, estar llenos de Él. Es lo que lo que dice ser pobre en espíritu, es sentir la necesidad constante de Dios como alguien necesitado. Eso significa, hermanos, ser pobre en espíritu. ¿Alguien más quiere agregar algo lo que significa ser pobre en espíritu? Gloria al Señor. Por eso Jesús, hermanos, cuando les dijo en ese pasaje a los sacerdotes y a los ancianos y a los religiosos de ese tiempo, les dijo que las rameras y los publicanos entrarían antes que ellos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ellos reconocieron y sabían que eran pobres en espíritu, hermano. Pero más los religiosos de ese tiempo, hermanos, ellos se sentían con mucho orgullo. Ellos sentían que no tenían necesidad de Dios, que no tenían necesidad, pero dice la palabra de Dios que por eso Jesús les dijo que entrarían antes las rameras y los publicanos, antes que los rabinos de ese tiempo, en el reino del Señor, porque ellos, las rameras, hermanos, y los publicanos, ellos reconocían que eran pobres en espíritu. Y podemos ver, ustedes se han de recordar, hermanos, del pasaje del fariseo y el publicano, ¿verdad? ¿Se recuerda de ese pasaje, hermanos? Donde el publicano, hermano, no quería ni levantarse, hermano. Y reconociendo, hermano, que era pecador. Y el otro, hermano, decía, yo ayuno 3 veces a la semana, ¿verdad? Igual que nosotros, ¿verdad? Igual que nosotros, ayunamos y 3 veces a la semana o 1 vez a la semana, no sé, como el Señor le indique, ¿verdad? Sin esperar que
que se nos diga que el pastor promueva un ayuno. Nosotros lo hacemos porque sabemos que somos pobres en espíritu, hermanos, y necesitamos. Sabe que el ayuno es una gran arma en la vida de un cristiano. El ayuno, la oración, pero el ayuno es tan importante en nuestra vida, porque en el ayuno se rompen muchas cadenas. En el ayuno, hermanos, sentimos es una experiencia maravillosa, y no solamente le hablo de un ayuno, de varios, si usted los puede hacer seguidos. Es algo, hermano, maravilloso, hermanos, experimentar. Y muchas veces, hermanos, vemos el ayuno como una carga, hermanos, cuando no debería de sentirnos, decimos, oh, ayuno otra vez, o cuando alguien dice, no, yo hago nomás medio ayuno, yo hago, cuando estamos tan necesitados, tan pobres, hermanos, cuando estamos tan pobres de espíritu, hermanos, y necesitamos llenarnos del Señor. Estaba leyendo un estudio y me gustó mucho porque hablaba, hermanos, sobre cuando nos bautizamos y después viene el bautismo del Espíritu Santo. Pero él hablaba, hermano, sobre mantenernos llenos de la llenura del Espíritu Santo, que no es lo mismo, hermanos, sentir la presencia o sentir el Espíritu Santo que mantenerse llenos. Es por la importancia, hermanos, y la constante búsqueda del Señor, porque necesitamos estarnos llenando continuamente. Continuamente, hermanos. Es algo que no podemos, a veces nos conformamos porque decimos, oh, yo sentí la presencia del Señor, lloré y sentí aquello, y a veces nos conformamos solamente en eso, y de ahí viene el siguiente día, viene el otro día, y pensamos, hermano, que eso nos va, esa llenura, esa presencia que sentimos nos va a tardar, y no es así, hermano. Es una búsqueda constante que debemos de tener, porque necesitamos, hermanos, estar llenando nuestra copa constantemente, y ¿cómo lo hacemos? A través de nuestra relación íntima que tenemos con el Señor, porque somos pobres en espíritu, hermanos. Y cuando nosotros reconocemos nuestra pequeñez delante de Dios, hermano, cuando nosotros reconocemos que nosotros somos tan pobres en espíritu, nos damos cuenta en nuestra vida interior la necesidad que tenemos, hermanos, y no conformarnos, hermanos, solamente con venir a un servicio y sentir la presencia del Señor y irnos y ahí quedó. No es así, hermanos. Necesitamos, por eso, esa búsqueda constantemente, porque si hermanos, ser pobres en espíritu es depender de Dios y reconocer y sentir que yo necesito esa llenura constantemente, hermanos, porque solos no podemos, hermanos, con las luchas, con las batallas, no podemos. Necesitamos esa llenura. Cuando nosotros estamos llenos, hermanos, llenos del Espíritu Santo, cosas sobrenaturales pasan en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestros hijos, sobrenaturales en nuestra vida. La Biblia habla sobre Esteban, dice que él estaba lleno del Espíritu Santo. Amén. Habla también cuando Pedro, hermano, estaba predicando y dice que lleno del Espíritu Santo predicando, y dice que el Espíritu Santo descendió y bautizó a los que estaban ahí. Estaba lleno del Espíritu Santo porque reconocía su pobreza espiritual, hermanos. ¿Cuánto más nosotros necesitamos, hermano, reconocer, hermano, como esos niños, hermano, que necesitan constantemente de la supervisión de su padre? Así nosotros, hermano, necesitamos esa llenura constante, porque somos pobres en espíritu, hermanos. Eso es lo importante, hermanos, de reconocer. Y quisiera, hermanos, que me acompañaran a leer Isaías 66, 2, Isaías capítulo 66, verso
capítulo 66, verso 2. Y dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Vamos a estar leyendo también Isaías, ahí mismito, Isaías 57:15. Y dice la palabra del Señor, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mire, hermano, qué lindo es cuando nosotros reconocemos, hermano, nuestra pobreza espiritual y vemos cómo el Señor, hermano, nos llama en ese pasaje la santidad y que el Señor está con el quebrantado, hermanos, con el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mire, hermano, viene ese quebrantamiento a nuestra vida y viene, hermano, esa consolación a nuestra vida, a nuestro corazón, amén. Y podemos ver, hermanos, cómo el Señor nos ayuda cuando nosotros reconocemos, hermano, nuestra pobreza espiritual. Amén. Así vamos a estar viendo la segunda bienaventuranza. Dice, bienaventurados los que lloran. Esta bienaventuranza, hermanos, no es cualquier llanto que nosotros, cuando habla y dice bienaventurados los que lloran, no es cualquier llanto, hermano. Este llanto, hermano, es un llanto, hermano, cuando se gime, cuando reconocemos, hermanos, que nosotros hemos fallado, le hemos fallado al Señor, y de verdad es un llanto tan genuino, tan puro, hermanos, que sale del alma. No es un llanto que lloremos porque nos faltó algo, o porque nos caímos, o porque alguien nos ofendió, o porque algo no me salió lo que yo esperaba, y viene esa tristeza, o viene ese llanto, o por cualquier otra cosa. Este llanto no es cualquier llanto, hermanos. Este llanto, hermanos, es un llanto, hermano, genuino, que sale del alma, de arrepentimiento por el pecado, de una rendición a los pies de Cristo, donde hay declaraciones honestas y sinceras. Es donde le decimos a Dios que no todo está bien en nuestra vida, y reconocemos nuestro pecado, amén. Y Él se acerca, hermanos, Él se acerca a nuestra vida. Y por eso Él le llama en este pasaje, hermanos, en Mateo, en esta bienaventuranza, y dice, bienaventurados los que lloran. Hay bienaventuranzas, hermanos, en nuestra vida. Esas bienaventuranzas son para la iglesia, son para nosotros. Cuando nosotros en verdad, hermanos, venimos y nos arrepentimos de corazón de los pecados que hayamos cometido. Pero es un llanto, hermano, es un llanto genuino que nace, que sale del alma cuando viene ese arrepentimiento, amén. Ese arrepentimiento en nuestras vidas, que es de corazón, porque a veces solo podemos, cuando oramos, ¿verdad? Usted ora en su intimidad, en el lugar donde usted ora, y a veces decimos, Señor, perdona nuestros pecados si ofendí, pero es una oración así tan por encimita. Pero cuando Él llama, hermanos, bienaventurados los que lloran, es cuando de verdad, hermanos, gemimos delante de Él y reconocemos nuestro pecado. Y ese pecado, hermano, trae ese llanto verdadero, ese llanto, hermano, que no es cualquier llanto. Yo no sé si usted ha experimentado alguna vez, si usted le ha fallado alguna vez al Señor y usted ha sentido llanto, ha llorado por lo que usted ha hecho, que a veces, hermano, entristecemos al Espíritu Santo. A veces lo entristecemos, hermanos, entristecemos al Espíritu Santo, y entonces viene, hermano, ese llanto, ese gemido que sale de adentro. Me ha pasado, hermanos,
Me ha pasado yo muchas veces, hermanos, cuando he sentido, hermanos, que le he fallado al Señor, y cuando me he postrado a orar, el Señor le hace recordar a uno. A veces a uno se le olvidan las cosas que a veces uno comete, o las ofensas que hacemos, o los pecados que cometemos, y a veces se nos olvida y lo hacemos pasar. Pero cuando nos inclinamos, hermano, y le oramos al Señor y le decimos: Señor, te fallé, Señor, de verdad, Señor, pequé, Señor, ofendí. Y cuando empezamos, hermano, a declarar nosotros con nuestra boca, nosotros reconociendo, hermano, cuando hemos fallado, viene ese llanto, hermano. Empezamos a llorar y le decimos: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, si ofendí a alguien. Señor, perdóname por esto y por el otro. Señor, perdóname. Oh Espíritu Santo, perdóname si yo te he entristecido con mi actitud. Porque a veces entristecemos al Espíritu Santo con nuestras actitudes, ¿verdad? Y a veces, hermano, y por eso habla esta bienaventuranza, hermanos, de ese lloro genuino, hermanos. De ese llanto, hermanos, que el Espíritu Santo conoce cuando de verdad es un llanto de arrepentimiento. Cuando reconocemos, hermano, que le hemos fallado y venimos delante de Él con un corazón abierto, hermano, con unas palabras, hermano, que solo el Espíritu Santo entiende y ve nuestro corazón, porque dice la palabra del Señor que Él escudriña la mente y el corazón. Y Él es el único que conoce lo que hay dentro del corazón. Y el Espíritu Santo sabe, el Señor sabe cuando en verdad hay un verdadero y genuino arrepentimiento, y por cual a veces lloramos. Porque a veces nos podemos hincar y llorar, y a veces no es de la presencia del Señor. A veces es otra clase de llanto, hermanos, que no es ese llanto del que la Biblia habla: bienaventurados los que lloran. Vamos a estar leyendo, hermanos, el pasaje en 2 de Corintios, capítulo 7, del verso. 2 de Corintios 7, capítulo 7, verso 10. 2 de Corintios 7, 10. Y dice la palabra del Señor: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Le repito: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Mire, hermano, qué tremendo. ¿Por qué hablamos cuando nos arrepentimos? Mire esa tristeza, hermano, ese llanto que habla la palabra del Señor. Y dice que esa tristeza, ese llanto que nosotros a veces sentimos por el pecado, hermanos, dice la palabra del Señor que produce arrepentimiento. También quisiera leer en Salmos, si me acompaña, por favor, Salmos capítulo 56. Salmo 56, verso 8. Gloria a Dios. ¿Sí lo están buscando, hermanos? Salmo 56, ¿alguien lo tiene? Salmo 56, verso 8. Dice: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Es una pregunta. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? También Isaías 41, 10. Gloria a Dios. Isaías 41, 10. Si alguien lo tiene, puede leerlo, hermano. Isaías 41, 10. Dice así. Amén. Gloria a Dios. Isaías 41, 10. No temas, porque yo estoy contigo.
Amén. Vamos a estar leyendo también Salmos 35. Salmos capítulo 30, verso... Salmos 30, 35. Y dice así la palabra del Señor. Dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Mire, hermano, qué lindo es, hermano, que nuestro llanto, hermano, puede durar toda la noche, pero al siguiente día, hermanos, será alegría de gozo, amén. Porque este llanto, hermanos, que habla en este pasaje, hermanos, y el pasaje que habla de Mateo de los bienaventurados, los que lloran, hermanos, en este pasaje, hermano, vemos, hermanos, de que no solamente nos trae ese llanto, nos trae arrepentimiento, sino que también, hermano, trae gozo, trae alegría, amén. Cuando nosotros reconocemos que hemos fallado y reconocemos, hermano, todo esto que habla en este pasaje, y podemos ver, hermanos, cómo somos consolados, hermanos, aún en medio de todo ello, cuando de verdad viene ese llanto genuino, amén. Y podemos ver la bienaventuranza que habla sobre bienaventurados los que lloran. Somos bienaventurados, amén, hermano, cuando nosotros derramamos nuestras lágrimas. Y lo más lindo que la palabra del Señor dice que el Señor pone nuestras lágrimas en su redoma, amén. Y eso es una gran bendición. Vamos a seguir, hermanos, leyendo en el verso, a seguir en la siguiente bienaventuranza que dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Alguien entiende, hermanos, o entiende lo que es esa bienaventuranza, ser mansos, porque de ellos recibirán la tierra? ¿Alguien entiende lo que es mansedumbre, hermanos? Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que es un creyente manso, no explota en ira. Un creyente manso no se deja llevar por el orgullo. Es paciente con el débil, comprensivo con el que falla y lento para responder. Lento para responder cualquier insulto, porque dice, es lento para responder cualquier insulto, y no porque no sienta lo que le están haciendo, sino porque está sujeto al Espíritu Santo. Y me encanta mucho ese pasaje en Proverbios. Busque Proverbios, hermanos, Proverbios capítulo 15, el verso 1. Proverbios capítulo 15, verso 1. Y dice la palabra de Dios, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Mire, hermanos, una persona mansa. Y aquí, hermanos, cuando hablamos de mansedumbre, hermanos, estamos hablando de cristianos, hermanos, cristianos en el Evangelio, cristianos maduros. Cuando aquí se habla de esta bienaventuranza, hermanos, de verdad, y habla de cristianos mansos. Y de verdad, hermanos, cuando yo estudiaba esta bienaventuranza, yo dije, wow, cuán duro es estudiar esta parte y cuando la llevamos a nuestra vida, hermanos. Porque una persona mansa, hermanos, dice que no es orgulloso. Un creyente, hermano, manso, no se deja llevar por el orgullo. Un cristiano manso es comprensivo con el que le falla y lento para responder. ¿Usted es manso, hermano? Yo le pregunto, ¿usted es manso? Usted cuando alguien le grita, hermano, o cuando alguien, ¿cómo respondemos, hermanos?
Porque esta palabra manso, hermanos, sabe, refleja, hermanos, el carácter de Cristo. Y nosotros como hijos del Señor, como seguidores, como discípulos que somos de Jesús, nosotros deberíamos o debemos reflejar el ser mansos. Y cuando habla Proverbios de que la blanda respuesta quita la ira, ¿sabe qué significa eso, hermano? Que cuando hay un conflicto, que cuando hay un pleito entre creyentes o fuera, que no sea entre creyentes o en nuestra vida secular, y viene alguien, hermano, que nos agrede, nos grita, ¿cómo nosotros reaccionamos, hermanos? Porque de verdad, hermanos, cuando aquí dice bienaventurados los mansos y lo aplicamos a nuestra vida, y aquí en la iglesia como creyentes estamos hablando de gente madura, hermanos, de gente, hermanos, de creyentes que no tienen un mes, un año de convertidos, de años. Entonces en este pasaje, hermanos, en esta bienaventuranza, nosotros ya deberíamos de ser maduros en nuestra vida. No digamos en la vida de afuera, en nuestra vida, en nuestras relaciones, hermanos. Pero ¿cómo respondemos? Yo he escuchado de creyentes que dicen, no, hermana, a mí me dicen algo, yo me prendo. Yo, como el fuego, como le prenden el fuego a un papel, se prenden. Y la mansedumbre, ¿dónde la dejamos, hermanos? Cuando aplicamos, hermano, todas estas enseñanzas a nuestra vida, hermanos, es para que nosotros crezcamos y nosotros nos veamos, hermano, nos hagamos un análisis en nuestra vida y de verdad nos hagamos esa pregunta, ¿soy manso? De verdad que si alguien me ofende, ¿cómo yo voy a responder? Fíjese, hermano, que hace años me pasó esto, quizá unos 15, 20 años, ya hace mucho. Yo fui a la tienda a comprar y recuerdo, hermanos, que cuando yo puse mis cosas en la banda, ¿verdad? Donde uno pone sus cosas para pagar. Antes de mí estaba una muchacha, yo le calculo que tenía como 17 años, esa jovencita, y cargaba a una niña, me imagino que era su hermanita o su sobrina, yo no sé. Y la banda, hermanos, uno ponía sus cosas y la banda las jalaba y las jalaba. Y en una de esas, hermano, yo vi que la niñita chiquita que cargaba ella jaló algo que yo llevaba, ya ni recuerdo, pero había hecho una compra y no recuerdo qué me jaló. Y entonces vine yo, hermanos, no sé si fue imprudencia mía, de verdad no sé. Y yo me recuerdo que le dije, no, mija, esa bolsa es mía. Y la volví a agarrar para atrás. Jamás yo vi el rostro de esta muchacha, qué pensó, hermanos, o no sé, la verdad no sé. Y recuerdo, hermanos, que cuando ella terminó de pagar, yo iba atrás de ella, puse mis cosas y cuando ella le cobraron, ella se me quedó viendo y me dijo, me maltrató, hermano, pero con malas palabras. Me imagino que ella era de México porque por las palabras que usó, pues ya se imaginarán lo que me dijo. Y yo recuerdo, hermanos, que yo me asusté un poquito, pero yo como la vi jovencita, yo dije, no, pues ¿qué me puede hacer esta muchachita? Dije yo. Bueno, después de que me insultó, me dijo, hay cámaras, señora. ¿Vieron lo que usted le hizo a la niña? Hay cámaras. Pero no me lo decía así, no crea que me lo está diciendo así como se lo estoy diciendo. Me lo gritaba en la caja, ahí, hermano. Y ahí yo sentí que mi cuerpo empezó a temblar por dentro. Y yo ya me empecé a sentir inquieta, hermanos. Nunca me había pasado eso, hermanos. Y para no hacerse la larga, hermanos, pasaron tantas cosas. Y recuerdo que la cajera, yo le dije a ella, ¿no tienen un security aquí? Y me dijo ella, porque me dijo, allá la espero afuera. Nunca pensé, hermanos, de verdad, créame, delante de Dios se lo digo, nunca pensé que ella me iba a ir a agredirme. Nunca, porque yo dije, no le hice nada. Y yo seguía en mi mente, dije, ¿pero qué le hice? Dije yo. Pero sí, ya me entró un poquito sí me entró un poquito como de temor y yo sentí por dentro como que me sentía como que me temblaba mi cuerpo. Y bueno, hermanos, cuando yo salí, le pregunté a la muchacha, ¿no tienen un security aquí? Y me dijo, no hay.
Y yo dije, bueno, dije yo, y agarré mis bolsas y cuando yo salí en la puerta, hermano, yo creo que ella estaba aquí, pero yo nunca pensé que ella me iba a hacer algo. Y yo salí para allá, pero yo cargaba mis bolsas y pesaban. Y cuando veo, hermano, me agarra del pelo por detrás y me jaló. Y cuando ella me jaló, recuerdo que cargaba unas zapatillas con tacón y yo me fui para atrás y todas mis cosas se me cayeron. Y yo recuerdo, hermanos, esa vez que yo dije, ¿le pego o no le pego? Y por eso le digo, hermanos, que a veces es tan fácil, hermanos, decir, venir aquí a la iglesia y levantar las manos. Y porque aquí, hermano, aquí todo es fácil, aquí no pasa nada, no pasan esas cosas, hermanos, de agarrarnos. Pero afuera, hermanos, Dios nos va a probar. Y yo recuerdo, hermanos, que me enojé tanto, hermano, de verdad me enojé tanto cuando me jaló del pelo, hermano, y todas mis cosas se me cayeron. Y como pude, hermano, la recogí y estaba un hombre ahí y me dice, dele para atrás. Y yo, hermanos, yo recordé en el momento, dije, yo soy cristiana. Y decía, yo soy cristiana. Y a la vez, hermano, tantas cosas que me pasaron en el momento. Pero de verdad, hermanos, créanme, hermanos, que se lo digo delante de Dios, sentí ganas de pegarle, hermano, de regresarle y darle una... Yo creo que la hubiera arrastrado, hermano. El pelo ella lo tenía aquí bien largo. Y todavía, hermano, después de que me pega, hermano, me dice, ¿qué quiere más? ¿Quiere más? Pero con malas palabras. Y yo empecé a temblar, hermanos, no sé qué me pasó, hermano, de verdad. Y me fui para el carro y recuerdo que dejé mis cosas ahí tiradas y creo que fui a traer el celular. No sé si el celular, el control, la verdad no sé. Y porque se me habían quedado tiradas las llaves y yo me fui, yo dije, ¿y mis llaves? Dije yo y regresé y cuando me miro me empieza a sangrar aquí atrás. Y yo ni sentí de verdad, hermanos, que tanto me dio. No sé, la verdad, hasta todavía recuerdo, hermano, y ni siquiera puedo recordar si me jaloneó tanto porque me empezó a sangrar mi cabeza de atrás. Y entonces cuando yo regresé, ella todavía se quedó parada y cuando ella me vio, yo ya venía, hermanos, caminando, pero no venía caminando tranquila, yo venía ya así, pues, ya se imagina, hermano, yo venía así como que si me volvía a insultar o me decía algo, yo dije, le doy. Y recuerdo, hermanos, que cuando ella me vio que yo venía caminando así rápido, ella agarró a la niña y se fue corriendo. Ella había pensado que yo le iba a pegar. Pero mire, hermano, de verdad, no le pegué. Tenía tantas ganas de darle, hermano, de verdad, no le pegué, hermanos. Pero me fui llorando, hermano, a mi casa. Pero llorando de coraje porque no le di, hermano. Me fui, por eso no iba llorando porque me jaló y me sangró. Y de verdad, hermano, yo digo, tal vez saber cómo me agarró por detrás, hermano, porque me sangró. Y yo dije, ¿será que me caí? No, yo no me caí, dije yo. Pero no sé, o cargaba las uñas muy grandes ella. Pero, ¿cuál es el punto, hermanos? De que a veces nos pueden pasar situaciones así en nuestra vida y cómo vamos a reaccionar si somos hijos de Dios, hermanos. Si tenemos... ¿Sí, hermano? Le voy a hacer un aporte, hermano. Sí. Es que es un fruto del espíritu, la mansedumbre, pero habla de templanza. Así es. Entonces uno tiene que ser templado, ¿verdad? Y entonces ahí hay una equivocación. Por ejemplo, Moisés. Dice la escritura que no ha habido hombre más manso sobre la faz de la tierra que Moisés. Pero él fue templado con el pueblo de Israel, o sea, con autoridad. Jesús también era manso y humilde de corazón. Así es. Pero hay que ser uno templado. Así es. Estamos en un tiempo de derechos. Yo le voy a poner un ejemplo. Precisamente ayer yo fui a la panadería y le digo esto para que no nos confundamos, ¿no? Yo fui a la panadería y yo iba con ropa de trabajo y luego entró un individuo con saco, corbata y todo, y la muchacha me estaba atendiendo y metió su mano, su brazo y me empujó. Entonces yo me paré y le dije, caballero, yo vine primero que usted, yo tengo mi derecho. Y se me quedó viendo, me dijo, pero ¿sabes quién soy? Le dije, aquí estamos en Estados Unidos. Entonces hay que ser uno templado a su derecho, sin necesidad de entrar en discusiones. Entonces la mansedumbre con la templanza van de la mano.
el que es manso de corazón no responde con agresión, pero sí responde con temperamento, templado, con carácter. ¿Para qué? Para que uno se haga sentir también que somos hijos de Dios y Dios tiene autoridad. Entonces hay un pequeño hilo que se puede romper en entrar en la agresión. Entonces, claramente la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Entonces ahí es donde uno tiene el derecho de parte de Dios de sentir ira, enojo, pero no ir en contra de la persona, porque también entendemos que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra las personas que están influidas por esa subida. Y yo se lo pongo por ejemplo porque yo me molesté, pero con todo respeto le dije, caballero, yo vine primero, yo estoy adelante. Atrás de mí hay otra señora y otro muchacho. Y usted entra porque no sé qué carro anda o qué ropa anda, pero aquí estamos en un estado de derecho. Entonces, la templanza va de acuerdo a la mansedumbre. Entonces, nosotros podemos ser mansos, ¿verdad? Pero templados. O sea, mantener nuestro carácter sin agresión, sin agredir, sin decir a las personas insultarles. El otro problema lo tuve en el Vallarta. Una mujer llegó bien vestida y todo, yo iba adelante y puse mis cosas y lo mismo, las hizo a un lado y puso ella de ella. Yo me le quedo y le dije, señora, debe de respetar el turno. Oh, pero yo voy precisa, entonces debe de decirme, ¿me puede dejar pasar? Entonces, si una persona que va atrás de mí me oye predicar y enseñar y ve de que yo estoy reclamando mis derechos, esa persona va a decir que yo no soy hijo de Dios porque estoy insultando a una persona, estoy reclamando mis derechos, siempre y cuando no vaya en la agresión. Entonces ahora entra la humildad. La humildad. Ok, señora, pase. ¿Verdad? Pero ya le hice ver de que tengo mis derechos. Entonces, en esos tres aspectos, humildad, mansedumbre y templanza, hay un pequeño hilo que se puede romper y lo único que nos puede mantener es lo que el Espíritu de Dios dice, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, como dicen, calm down, tranquilos, ¿verdad? Gloria a Dios. Tranquilo. Qué bonito aporte, Le hago gloria a esta Dios. aportación, hermana, para que comprendamos de que si un día usted vuelve a tener otra experiencia como esa y alguien la ve y ve que usted está dando esa enseñanza y en ese momento tiene una acción de templanza, no va a entender la gente qué es templanza y qué es humildad y mansedumbre. Entonces, en todo aspecto eso es así. Por eso las personas a veces, yo a veces digo, se me va a salir el apellido, ¿verdad? No. A veces pasamos por circunstancias así, hermanos, y muchas veces nos pasan en las tiendas. Y antes, hermano, de darle el tiempo al hermano Fernando, quiero decirle antes de concluir con esto, en ese tiempo yo no tenía documentos, hermano. Y si yo hubiera agredido, era una jovencita, yo calculé que tenía 17 años, eso hubiera quedado en mi récord. Claro. Mire por qué la importancia, hermanos, de ser mansos, como lo que hablaba el hermano. Pero también debemos de tener cuidado porque vamos a encontrarnos, aún en este tiempo, nos podemos encontrar en situaciones peores que esas. Y en ese tiempo yo no tenía documentos, hermanos. Si yo hubiera agredido a ella, me hubieran llevado presa a mí y eso hubiera quedado en mi récord. Cuando yo hubiera querido aplicar para mi residencia, hubiera salido, yo pienso que me hubiera salido como abuso de violencia contra una menor. Mire, hermano, de qué Dios me libró. Y le estoy hablando de hace 15, 20 años. No, yo le digo, en el momentito sí, a veces uno siente como corresponder porque ella me agredió a mí. Fíjese, siendo una menor. Y yo dije, wow, si es una jovencita, ¿cómo irá a ser esta niña cuando siga creciendo? O cuando se case con un carácter así. Porque no le importó agredirme en la calle. Y gracias a Dios, hermanos, que el Señor me libró de eso, porque si no, me hubiera afectado cuando arreglé mis papeles. Y bendito Dios, hermano, cuando arreglé salió limpio. Y le doy gracias a Dios. Y cada vez, hermano, yo me recuerdo de esa situación. Y cuando yo estudiaba eso, me recordaba de lo que me pasó esa vez. Y le digo, gracias, Señor, porque me libraste, porque no la golpeé, no la agredí.
me asusté, sí, pensé en la mente a veces uno piensa, le voy a hacer y uno dice muchas cosas, pero gracias a Dios, hermano, no lo hice, no lo hice. Y pues el tiempo ya son las 9 y yo creo que voy a seguir con esta enseñanza, hermanos, la próxima vez que me toque. Y le voy a dar el tiempo al hermano Fernando porque él también tiene un aporte. Quería aportar la palabra mansedumbre también habla de tener una fuerza bajo control. Somos personas, ya sea hombre o mujer, que tenemos fuerzas, pero que tienes que estar bajo un control que habla la palabra. Y eso solo lo da el Espíritu Santo. Por eso habla de un espíritu de mansedumbre. Pero aquí Santiago capítulo 3, versículo 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría? Entonces, ahí nos habla de que ser sabios, habla también de mansedumbre. Una persona que es mansedumbre es porque es sabia, no es porque sea mensa o tonta, como le dicen. No, claro que no. Porque a veces se confunde eso, confunde la gente. porque dice es cristiano, entonces creen que por eso pueden hacernos muchas sabio, cosas, una ¿verdad? sabia. Pero que Dios nos libre, hermano, de encontrar personas, no solamente, hermano, que nosotros podamos, como el caso del hermano Toniel, de poner nuestros derechos, pero a veces no funciona eso. A veces hay gente que es agresiva, hermanos. Entonces, que Dios nos libre, hermanos, de caer en situaciones así. Y si un día nos toca vivir una experiencia así, porque también manejando pasan muchas cosas, que Dios nos ayude, ¿verdad, hermanos? Así que póngase de pie, hermanos, vamos a orar. Aleluya. Señor, te damos gracias en esta noche, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña, Dios mío, nos ilumina, Señor. Con razón dice tu palabra que lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino, Señor. Porque nos necesitamos, Dios mío, tanto, Señor. Necesitamos de ti, Padre. Hemos aprendido y entendido, Señor, que somos pobres en espíritu y que te necesitamos constantemente, Señor. Necesitamos de ti porque solos no podemos, Señor. Por eso en esta noche, Padre, te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra, a través de estas enseñanzas, Señor, podemos aprender, Señor amado, a saber cómo conducirnos, Señor, allá afuera. A poder, Señor, cómo saber y cómo poder reaccionar, Señor, sabiendo, Dios mío, sabiendo, Señor, que tú eres el que está en nuestra vida, Señor, que somos templo y morada de tu Espíritu Santo, Señor, y que en el momento oportuno tú nos guiarás y nos dirás cómo reaccionar, cómo hacer, Dios mío, cuando nos enfrentamos, Señor, con personas difíciles allá afuera, Señor, muchas de ellas, Señor, endemoniados, Dios mío, Señor, te rogamos que nos guardes, Señor. Te rogamos en esta noche que lleves con bien a tu iglesia, a tu pueblo, Padre, mis hermanos que van lejos, que fortalezcas a tu pueblo, Dios mío, que mañana es un día de trabajo, Señor. Y te rogamos en esta noche, Padre, que nos des la fuerza que necesitamos para ir a trabajar, Señor. Que nos guardes, Dios mío, del maligno, Señor, de las acechanzas del maligno, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias te damos en esta noche, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.